Un cambio casi imperceptible en el libro de pedidos fue suficiente para sacudir a toda la industria de la aviación. Sin comunicados ruidosos ni titulares inmediatos, cerca de una quinta parte de todos los pedidos del A330neo simplemente desapareció. Lo más llamativo no es solo la magnitud de esas cancelaciones, sino el contexto en el que ocurrieron. Sobre el papel, el A330neo sigue siendo un avión moderno, con mejoras claras en consumo de combustible, costos operativos competitivos y una posición aparentemente sólida dentro del mercado de aviones de fuselaje ancho. Entonces surge una pregunta inevitable. Si el modelo sigue siendo eficiente y atractivo, ¿por qué los pedidos comenzaron a evaporarse uno tras otro? ¿Qué aerolíneas decidieron dar un paso atrás en silencio? Y es posible que esta oleada de cancelaciones marque el inicio de la etapa más delicada en la vida comercial del A330neo. Para entenderlo, hay que ir capa por capa y analizar una historia que, durante años, fue presentada como uno de los mayores actos de audacia en la aviación de largo alcance y bajo costo. En el centro de todo está AirAsia X y su fuerte apuesta por la familia A330neo, especialmente por la variante de mayor tamaño, pensada para rutas largas y de alta densidad. Todo comenzó en noviembre de 2014, cuando AirAsia X sorprendió al mercado al convertirse en el cliente de lanzamiento del programa A330neo. En aquel momento, la aerolínea anunció un pedido firme de 50 aviones. Aunque distintas fuentes del sector señalaron que el número real podría haber alcanzado hasta 55 unidades. El valor de lista de esa operación rondaba los $15.200 millones, una cifra que dejaba claro que no se trataba de una compra rutinaria. Era una declaración de intenciones, un mensaje directo a la industria. La decisión fue interpretada como un movimiento estratégico del mayor grupo de bajo costo de Asia. AirAsia X apostaba por una nueva generación de aviones de fuselaje ancho, equipados con motores de última tecnología, diseñados para reducir el consumo de combustible y abrir la puerta a una expansión agresiva del modelo low cost de largo alcance. Un segmento que, hasta ese momento, había demostrado ser extremadamente difícil, con múltiples aerolíneas que lo intentaron y terminaron retrocediendo tras acumular pérdidas. Lejos de moderar su entusiasmo, entre 2015 y 2018, la aerolínea reforzó aún más su compromiso. A través de sucesivos memorandos de entendimiento, fue ampliando gradualmente el tamaño de su pedido. Con cada nuevo acuerdo preliminar, el número total de compromisos firmes crecía hasta alcanzar las 66 aeronaves. En ese punto, AirAsia X se consolidó como el mayor cliente del programa A330neo, una posición que le otorgaba peso estratégico dentro del plan industrial de Airbus. El impulso alcanzó su punto máximo en el Salón Aeronáutico de Farnborough de 2018. Allí, la aerolínea anunció un pedido condicional por 34 aviones adicionales de la versión A330-900, lo que elevaba el potencial total a 100 aeronaves. Una cifra de ese tamaño no solo definía la flota futura de la compañía, sino que tenía el poder de marcar su estrategia durante décadas. Sin embargo, desde el principio existía una condición clave. El acuerdo dependía de la aprobación final del Consejo de Administración. Ese detalle, aparentemente técnico, terminó siendo crucial. El verdadero giro llegó en agosto de 2019. En lugar de mantener intacto el ambicioso compromiso anunciado el año anterior, la aerolínea decidió reestructurar por completo el acuerdo. El pedido condicional se redujo drásticamente y se transformó en solo 12 pedidos firmes del A330-900. Al mismo tiempo, AirAsia X incorporó 30 A321XLR, un avión de menor tamaño pero con gran alcance, que aportaba mayor flexibilidad
flexibilidad para adaptar la red de rutas a la demanda real. Tras estos cambios, el número total de pedidos firmes del A330neo se situó en 78 aeronaves. Aunque inferior a las cifras más optimistas, seguía siendo un volumen considerable, suficiente para que la aerolínea continuara siendo considerada un cliente clave del programa. En términos generales, este proceso encajaba perfectamente con la dinámica habitual de la industria. Acuerdos no vinculantes para negociar precios y plazos, pedidos firmes tras las aprobaciones internas y ajustes posteriores en función de las condiciones del mercado. Pero poco después apareció un punto de inflexión que alteró por completo el rumbo de la historia. Lo que había comenzado como una apuesta visionaria empezó a transformarse en un relato marcado por la presión financiera. Si la fase de compromisos representó el pico de ambición de AirAsia X, la cancelación progresiva de los A330-900 mostró una realidad muy distinta. Antes de seguir, aprovecha y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación explica por qué esta historia terminó de una forma que pocos anticipaban. La retirada no fue abrupta ni acompañada de grandes anuncios. Fue silenciosa, prolongada y ejecutada paso a paso. Con el tiempo, lo que una vez fueron 78 pedidos firmes del A330neo se redujo hasta desaparecer por completo. El proceso se hizo visible en marzo de 2022, cuando los informes mensuales de pedidos y entregas de Airbus reflejaron un cambio significativo sin demasiada atención mediática. En esa actualización, 63 A330-900 fueron eliminados del libro de pedidos, junto con 10 A321neo. Tras ese ajuste, a la aerolínea le quedaban apenas 15 A330neo registrados como pedidos firmes. Para los analistas del sector, esto no era una simple corrección contable, era la consecuencia directa de una situación financiera extremadamente delicada tras la pandemia, marcada por procesos de reestructuración, renegociación de deudas y una necesidad urgente de reducir operaciones para garantizar la supervivencia. Durante todo ese periodo, el programa A330neo de AirAsia X quedó prácticamente congelado. No se entregó ni un solo avión nuevo a la operación Malasia, a pesar de que la aerolínea había sido presentada en su día como uno de los clientes emblemáticos del modelo. Solo un número muy limitado de A330neo operó bajo la marca Thai AirAsia X, mediante contratos de leasing independientes, un contraste evidente entre las ambiciones iniciales y la dura realidad a la que la compañía terminó enfrentándose. El desenlace de esta historia llegó hacia finales de octubre de 2025. En medio de una profunda reestructuración a nivel de todo el grupo, la aerolínea cerró oficialmente un capítulo que había marcado más de una década de planes y expectativas. El 30 de octubre, durante una rueda de prensa, el director ejecutivo Tony Fernández confirmó la cancelación de los últimos 15 pedidos pendientes del A330-900, poniendo punto final a cualquier vínculo restante con este modelo. El momento no fue casual. Apenas un día antes, el 29 de octubre, los acuerdos de compra de acciones pasaron a ser incondicionales, despejando el camino para la fusión de las operaciones de AirAsia y AirAsia X bajo una nueva estructura corporativa, el grupo AirAsia, cuya finalización estaba prevista para mediados de diciembre de 2025. Llamó la atención que no se hiciera pública ninguna información sobre posibles penalizaciones, compensaciones o ajustes financieros derivados de una cancelación de tal magnitud. En la práctica, este tipo de situaciones rara vez se resuelve mediante una decisión completamente unilateral. En la industria aeronáutica, los grandes pedidos suelen cerrarse a través de negociaciones privadas entre fabricantes y aerolíneas, donde se redefinen calendarios, compensaciones comerciales o futuros acuerdos. Aún así, el recorrido de esta aerolínea, que pasó de ser el mayor cliente del programa a abandonar por completo el A330neo,
plantea una pregunta clave que llevó a una compañía que parecía destinada a convertirse en el principal operador mundial de este avión a renunciar por completo a él. La respuesta no está en una sola decisión puntual, sino en la convergencia de múltiples factores. Un shock externo sin precedentes, cambios estratégicos internos cuidadosamente calculados y las debilidades estructurales del modelo de bajo costo de largo alcance terminaron alineándose en la misma dirección. Cuando esas fuerzas comenzaron a superponerse, las cancelaciones a gran escala dejaron de ser una opción remota y pasaron a ser casi inevitables. El primer golpe, y el más devastador, fue la pandemia de SARS-CoV-19. Aunque la crisis sanitaria quedó atrás, su impacto se extendió mucho más allá del ámbito médico, dejando cicatrices profundas en la economía global. La aviación fue uno de los sectores más afectados. Para una aerolínea de bajo costo, con una fuerte dependencia de rutas internacionales de largo recorrido, la crisis no solo redujo la demanda, paralizó su actividad principal durante un periodo prolongado. Los ingresos desaparecieron casi por completo, mientras que los costos fijos continuaron acumulándose, provocando pérdidas que crecieron a un ritmo insostenible. Ya en 2020, AirAsia X se vio obligada a entrar en un proceso formal de reestructuración bajo el marco PN17 de Malasia, un mecanismo reservado para empresas en situación financiera crítica. En ese contexto, compromisos asociados a aviones de fuselaje ancho, valorados en decenas de miles de millones de dólares, por atractivos que fueran en los planes previos, se volvieron imposibles de sostener. La reestructuración obligó a la aerolínea a reducir deuda de forma agresiva, simplificar su base de activos y priorizar la supervivencia por encima de cualquier plan de crecimiento. Los pedidos del A330neo, que antes eran el pilar de una estrategia de expansión a largo plazo, comenzaron a percibirse como una carga financiera, y cuando la industria empezó a mostrar señales de recuperación, AirAsia optó por no retomar el rumbo anterior. En lugar de ello, el grupo emprendió un giro estratégico profundo, apostando por una flota compuesta exclusivamente por aviones de pasillo único. El objetivo era claro: reducir costos, aumentar la flexibilidad operativa y limitar la exposición al riesgo de exceso de capacidad en rutas medias y largas. Dentro de este nuevo enfoque, el A321 XLR se convirtió en la pieza central. Con un alcance cercano a las 700 millas náuticas, este modelo permite cubrir muchas rutas que antes requerían aviones de fuselaje ancho, pero con un costo por asiento entre un 20 y un 30% menor. De forma paralela, la flota existente de A330ceo y otros aviones de largo recorrido de generaciones anteriores fue encaminada hacia una retirada progresiva hasta 2031. Señalando una salida planificada del segmento widebody. Esta decisión no fue solo una reacción a la crisis, sino el resultado de una reevaluación completa del modelo de bajo costo de largo alcance en el escenario posterior a la pandemia. A ello se sumaron factores macroeconómicos que reforzaron el cambio: precios del combustible persistentemente elevados, interrupciones en las cadenas de suministro globales y un clima general de prudencia en toda la industria. En un entorno así, los aviones de pasillo único ofrecían una propuesta de riesgo mucho menor que las flotas de fuselaje ancho, intensivas en capital y con periodos de recuperación muy largos. Tony Fernández ha insistido en múltiples ocasiones en que esta transición no debe interpretarse como una retirada, sino como un paso necesario para materializar una ambición mayor: operar más de 500 aviones Airbus de pasillo único dentro del grupo AirAsia hacia mediados de la década de 2030. Y es en este punto donde la historia del A330neo encuentra su cierre natural. No porque el avión haya demostrado ser un fracaso técnico o comercial,
sino porque el entorno en el que debía prosperar cambió a una velocidad que superó cualquier planificación. Sin embargo, el colapso de este compromiso dejó consecuencias profundas para Airbus. La cancelación progresiva de los pedidos por parte de AirAsia X no fue simplemente el relato de una aerolínea en dificultades, sino una señal de cómo incluso los programas más prometedores pueden verse arrastrados por fuerzas que van mucho más allá del propio avión. El impacto de esta retirada no se limitó a la aerolínea. Las ondas expansivas llegaron directamente a Airbus, golpeando con fuerza a un programa que ya estaba luchando por mantener su relevancia en un escenario dominado, tras la pandemia, por el auge de los aviones de pasillo único. Si observamos los números hacia finales de noviembre de 2025, la situación del programa A330 mostraba claros contrastes. Sumando todas sus variantes, la familia A330 había acumulado alrededor de 949 pedidos firmes, con aproximadamente 1.650 aeronaves ya entregadas a operadores de todo el mundo. Dentro de ese total, el A330neo representaba una porción mucho más limitada. El modelo había logrado cerca de 470 pedidos procedentes de algo más de 30 clientes, de los cuales solo 177 aviones habían sido entregados, dejando una cartera pendiente de unas 293 unidades. Estas cifras refuerzan una realidad que desde hace tiempo resulta evidente en el sector. El A330neo nunca fue un fenómeno de ventas masivas, especialmente si se compara con el atractivo casi dominante del A321neo, que capturó gran parte de la demanda de aerolíneas en búsqueda de eficiencia y flexibilidad. Sin embargo, el golpe de AirAsia X fue más profundo que una simple resta en el total de pedidos. El verdadero problema fue el riesgo de concentración dentro del libro de órdenes. Solo en 2022, la eliminación de 63 A330-900 borró de un plumazo cerca del 20% de la cartera del programa en ese momento. Un impacto de ese calibre no solo retrasó las expectativas de equilibrio financiero, sino que volvió a poner sobre la mesa dudas inevitables sobre la viabilidad a largo plazo del A330neo, concebido originalmente como una solución rentable para prolongar la vida comercial de una plataforma ya probada. Para 2025, la cancelación de los últimos 15 A330-900 fue menor en términos absolutos, representando alrededor del 5% del backlog restante. No obstante, su peso simbólico fue considerablemente mayor. Airbus no estaba perdiendo únicamente más aviones en su cartera, estaba perdiendo a un cliente que durante años había sido visto como uno de los pilares estratégicos del programa. Esta situación obligó al fabricante a reaccionar con rapidez para restaurar la confianza